¿Nunca te imaginas cómo podría haber sido la historia si tan solo algunas cosas hubieran sido distintas? Quizás nunca hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Nunca hubiera existido la bomba atómica. O el Imperio Romano nunca hubiera caído. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Todo eso ocurrió para mal o para bien. Y hoy en Resúmenes de Historia vamos a estar hablándote de algunos de los asesinatos más importantes de la historia que cambiaron su rumbo para siempre, y cuyos efectos podemos sentir incluso hoy en día. Pero antes de empezar, por favor, denle me gusta al video y suscríbanse al canal. Su apoyo nos ayuda muchísimo para poder continuar haciendo esto. Y con eso listo, empecemos. John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. Proveniente de una familia adinerada y política, JFK creció en un ambiente de privilegio y educación. Después de servir en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un miembro activo en la política. Fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1946 y más tarde se convirtió en senador por Massachusetts en 1953. La vida de Kennedy estuvo marcada por la tragedia. Su hermana mayor, Rosemary, tuvo problemas de salud mental y fue sometida a una lobotomía que la dejó discapacitada. También su hermano mayor, Joseph Kennedy Jr., murió en acción durante la Segunda Guerra Mundial. Estas experiencias personales influyeron en la empatía que JFK sentía hacia aquellos que enfrentaban dificultades. Kennedy fue elegido presidente de Estados Unidos en 1960. Su administración se centró en varios frentes, incluyendo la Guerra Fría, la carrera espacial y los derechos civiles. Desafortunadamente, no pudo completar todos sus planes. El 22 de noviembre de 1963, mientras recorría Dealey Plaza en Dallas, Texas, JFK fue asesinado. Kennedy estaba en un vehículo descapotado junto a su esposa Jacqueline Kennedy, el gobernador de Texas John Connally y su esposa Nellie. Alrededor del mediodía, 3 disparos fueron disparados en su dirección. Kennedy fue alcanzado por 2 disparos mortales, uno en el cuello y otro en la cabeza. El gobernador Connally también resultó herido. Kennedy fue trasladado de urgencia al Hospital Parkland. Un exmarín y empleado de un depósito de libros en Texas fue arrestado poco después del asesinato de Kennedy. Oswald había sido visto en el depósito desde donde se creía que se habían disparado los tiros. Más tarde ese mismo día, mientras estaba bajo custodia policial, Oswald fue acusado del asesinato del oficial de policía J.D. Tippit, quien había sido asesinado en otro lugar de Dallas. El 24 de noviembre de 1963, mientras Oswald estaba siendo transferido de una prisión a otra, fue asesinado a tiros por Jack Ruby, un dueño de un club nocturno de Dallas en la sede de la policía. Ruby fue arrestado y posteriormente condenado por el asesinato de Oswald. La Comisión Warren, creada por el presidente Lyndon B. Johnson, llevó a cabo una investigación oficial sobre el asesinato de Kennedy. La conclusión oficial de la Comisión Warren, publicada en septiembre de 1964, afirmó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato de Kennedy y que no hubo evidencia de una conspiración. La muerte de Kennedy también tuvo implicaciones en la política exterior de Estados Unidos. Su enfoque en la diplomacia y en la solución de conflictos se vio interrumpido. La administración Johnson se centró más en los temas internos y en la guerra de Vietnam, lo que tuvo consecuencias a largo plazo en la política exterior estadounidense. Y a lo largo de los años, han surgido numerosas teorías de conspiración que cuestionan la versión oficial. Algunas teorías sugieren que Oswald pudo haber tenido cómplices, que hubo una conspiración por parte de agencias de inteligencia, o que incluso hubo un tirador en la hierba en Dealey Plaza. El asesinato de John F. Kennedy dejó una profunda huella en la historia de Estados Unidos y en la cultura popular. Su carisma, liderazgo y visión optimista continúan siendo recordados, y el misterio de su muerte es probablemente uno que quizás nunca pueda ser resuelto. César. El asesinato de Julio César fue un evento histórico que tuvo lugar el 15 de marzo del año 44 a.C. en Roma. Fue un momento crítico en la historia de la República Romana y marcó el comienzo de una serie de eventos que llevarían al fin de la República y al establecimiento del Imperio Romano. Julio César, un militar y político influyente, había ascendido al poder en Roma a través de su destacada carrera militar y su habilidad para forjar alianzas políticas. Había sido nombrado dictador perpetuo en el siglo 44 a.C., lo que generó preocupaciones entre algunos miembros del Senado romano y otros líderes políticos que temían una acumulación excesiva de poder en una sola persona y el fin de la República. El asesinato tuvo lugar en el Teatro de Pompeyo, donde se celebraría una reunión del Senado.
un grupo de conspiradores, liderados por figuras prominentes como Brutus y Casio, quienes eran cercanos a César pero estaban preocupados por la concentración de poder, se unieron para llevar a cabo el plan. Cuando Julio César llegó al Senado, fue rodeado por los conspiradores bajo la pretensión de presentar una petición. Sin embargo, en un momento preestablecido, los conspiradores atacaron a César con dagas. El asesinato fue rápido y violento, y César recibió múltiples puñaladas de diferentes personas. Su muerte se convirtió en un acto simbólico de resistencia contra lo que algunos veían como una amenaza para la República. Aunque los conspiradores esperaban que la muerte de Julio César restaurara la República, en realidad desencadenó una serie de consecuencias imprevistas. La muerte de César dejó un vacío de poder y desencadenó una lucha por el control entre diferentes facciones políticas y militares, lo que eventualmente llevó a una serie de guerras civiles conocidas como las Guerras Civiles de la República Romana. Estas luchas culminaron en la derrota de los seguidores de la República por parte del sobrino adoptivo de Julio César, Octavio, quien más tarde tomaría el título de Augusto y establecería el Principado, el sistema político que marcó el inicio del Imperio Romano. El asesinato de Julio César y las consecuencias que desencadenó han sido objeto de debate y estudio a lo largo de los siglos. Ha sido retratado en obras literarias, como la famosa tragedia de William Shakespeare, Julio César, y ha sido analizado desde diferentes perspectivas históricas y políticas como un momento crucial que cambió la trayectoria de Roma y la historia del mundo antiguo. Es sin lugar a dudas uno de los momentos clave de la historia de la humanidad, que produjo una serie de reacciones en cadena, que cambió el rumbo de la raza humana. Archiduque Francisco Fernando. La tragedia que cambiaría el rumbo de la historia para siempre ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, y tuvo un impacto profundo en la política europea y global de la época. Francisco Fernando era el heredero del Imperio Austrohúngaro y su asesinato tuvo lugar durante una visita oficial a Sarajevo, una ciudad que formaba parte del imperio. Fue asesinado junto con su esposa, la duquesa Sofía Chotek, por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio miembro de la organización Mano Negra, que buscaba la independencia de las regiones eslavas del sur de Europa del dominio austrohúngaro. El asesinato de Francisco Fernando y Sofía desencadenó una serie de reacciones en cadena en el sistema de alianzas europeas. Austria-Hungría exigió represalias contra Serbia, creando una escalada de tensiones diplomáticas. Dado que varias naciones europeas estaban vinculadas por alianzas y acuerdos de defensa mutua, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, otras potencias se vieron arrastradas al conflicto. Las alianzas principales involucradas en el conflicto fueron la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido. Después del asesinato, las movilizaciones militares y las declaraciones de guerra se multiplicaron rápidamente, y en agosto de 1914, la Primera Guerra Mundial estalló. La guerra que siguió fue un conflicto devastador que involucró a muchas naciones y causó una enorme pérdida de vidas y destrucción. La Primera Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en la configuración del orden político global y en la forma en que las naciones se relacionaban entre sí. También estableció el escenario para eventos posteriores del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial y la configuración de las fronteras y las naciones en Europa y Medio Oriente. El asesinato del archiduque Francisco Fernando es a menudo considerado como el evento que desencadenó la Primera Guerra Mundial, aunque es importante reconocer que las tensiones políticas, étnicas y nacionales subyacentes ya estaban presentes y contribuyeron al clima propicio para el conflicto. Imagínense, si tan solo este evento no hubiera ocurrido, ¿cómo podría haber cambiado el mundo en el que vivimos? ¿Cuántas muertes innecesarias se podrían haber evitado? Y con eso los dejo con esa idea. Por favor, escriban en los comentarios qué otro asesinato o evento histórico creen que cambió el rumbo de la raza humana y qué creen que se podría haber hecho para evitarlo. Espero verlos en nuestro próximo resumen de historia. Hasta pronto.